je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenido a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de lo que ha ocurrido en Europa esta semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon. Muchas gracias por seguirnos. Entre los temas de la semana han sido días tranquilos en Bruselas. El festivo del 1 de noviembre ha supuesto un descanso para muchos funcionarios. Sin embargo, la guerra en Oriente Próximo sigue muy presente. Analizamos cómo se han intensificado los delitos de odio en Europa desde el 7 de octubre y el ambiente entre las comunidades judía y árabe que consideran Europa su hogar. Además, una mujer que no tuvo un descanso esta semana fue Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea pasó la semana de gira por los Balcanes occidentales. Presentó un plan de crecimiento dotado de 6.000 millones de euros para asegurar a los países aspirantes a entrar en la Unión Europea que no deben sentirse ignorados y que Bruselas sigue cubriéndolos las espaldas. Nuestros invitados esta semana son Oyedía Oyi, de la Red Europea contra el Racismo, Berta López Domenech, del Centro de las Políticas Europeo, y Tamara Atienzar, periodista. Hola, gracias. Pues bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de escuchar sus opiniones sobre los temas de la semana, un poco de contexto para nuestros telespectadores. Mientras la guerra entre Israel y Hamás se prolonga, en Europa se han disparado los delitos de odio contra diversas comunidades. Desde insultos en Alemania hasta amenazas de bomba en Francia, las comunidades judía y árabe están en vilo. Mientras tanto, un nuevo informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea arroja luz sobre la intolerancia a la que se enfrentan las personas de color en Europa. Cada vez son más los afroeuropeos que afirman que la discriminación es un hecho cotidiano. Ante el aumento de las tensiones sectarias en Europa, nos preguntamos qué puede hacer la Unión Europea para combatir los prejuicios y construir una unión más tolerante. Las palabras de Luis Alberto, y podemos ahora profundizar un poquito más en lo que hemos oído sobre ese repunte de los delitos motivados por el odio. Miramos, hoy día empezamos con usted. ¿Qué están viendo y oyendo en sus círculos? Bueno, pues lo que estamos viendo es finalmente, bueno, sobre todo con el conflicto entre Israel y Palestina, vemos que hay una deshumanización de lo que está sucediendo en estos momentos y vemos como consecuencia de ello hay actos antisemitas e islamófobos en toda Europa. Es algo que en parte es responsabilidad de la Unión Europea y de los países miembros de intentar calmar las aguas y de sobre todo poder dar esa oportunidad, ¿no? de decir, vale, está mal lo que ha hecho Hamás, pero también hay que contrarrestar esta información diciendo que las acciones realizadas por el gobierno israelí tampoco son correctas. Y, por ejemplo, lo que también vemos es que el hecho por ejemplo, de realizar actos antisemitas contra personas del pueblo judío, estas personas se les está juzgando por el colectivo y no por sus actos individuales. Y es algo que se debería poder ver. O sea, al final, el pueblo judío es un pueblo totalmente heterogéneo, con diferentes puntos de vista, y eso es lo que realmente hay que valorar. A ver, Tamara. Sí, estoy completamente de acuerdo y también por añadir que este crecimiento del antisemitismo y también de la islamofobia era algo que ya veíamos que venía sucediendo incluso desde antes de que estallara este conflicto y claro, esto solo ha hecho que recrudecerlo todavía más y de hecho hay estudios que apuntan en esa línea, que cada vez que hay un repunte de la violencia en Oriente Próximo crecen también en Europa y en otros lugares del mundo pues este tipo de agresiones y aquí en Bruselas, Berta, hay una gran responsabilidad que tienen nuestros gobiernos y también la Comisión Europea. Sí, creo que en línea lo que están diciendo mis dos compañeras, creo que una de las cosas más preocupantes es la normalización que estamos viendo de ciertos discursos que a lo mejor hasta hace unos años no hubieran tenido cabida en nuestra sociedad y
Por ejemplo, uno de los ejemplos recientes, como decía Tamara, antes de que estallara la guerra entre, bueno, el último repunte de violencia entre Hamas y Israel, es el ejemplo del político bávaro Hubert Aiwanger, que líder del partido Votantes Libres, que en agosto se descubrió o salió a la luz que de joven parecía que había editado un panfleto con consignas antisemíticas. Y no solo el hecho de que saliera esto, a pesar de que él lo negó y tal, el hecho que se publicara esto no solo no le perjudicó, sino que triplicó sus resultados en la región de Baviera, triplicaron los resultados que daban las encuestas en agosto. Esto creo que es preocupante. Y supongo que seguiremos hablando de esto, pero especialmente con vista a las elecciones europeas del año que viene, en junio. Creo Sí. que es importante que haya una respuesta política, más allá de legislativa, etcétera, etcétera, que haya una respuesta política a este tema. Volviendo al tema del antisemitismo, porque, claro, hemos visto muchos delitos de odio contra los judíos aquí en Europa, y esta semana hemos visto al ministro de Interior francés declarando que había registrado 719 actos antisemitas en solo 3 semanas en Francia desde el 7 de octubre, frente a, creo, 436 incidentes en todo el año pasado. Y para saber más sobre cómo se sienten los judíos europeos, aquí nuestro compañero María Sara habló con el presidente de la Asociación Judía Europea. The amount of Jews that going through serious fear in Europe now. La cantidad de judíos que están pasando mucho miedo en Europa ahora es algo que no veíamos desde hace décadas. Para nosotros es simplemente la expresión de puro antisemitismo, porque incluso si alguien tiene un problema con lo que está sucediendo en Oriente Medio, los judíos de Europa no son representantes militares o políticos, se representan a sí mismos como judíos. Son civiles normales que viven en Europa y merecen vivir con plena libertad y seguridad. Civilians who live in Europe and deserve to live with a full freedom and safety. If all governments in Europe. Si todos los gobiernos de Europa fueran fuertes y enviaran un mensaje contundente, mucha gente tendría mucho más cuidado y se ocuparía de su odio con un terapeuta y no lo expresaría contra otras personas. Therapist and not by expressing it against other people. Las palabras del rabino Margolán sobre la situación aquí en Europa, y sabemos que está muy mal también en los Estados Unidos, en Rusia, en China y en Reino Unido. Y como dice él, ¿necesitamos aquí terapia, como dice el rabino, o quizás una mejor educación? Creo que ambas cosas. Lo que pasa es que la educación llega a un momento que ya no es suficiente. Porque por más educados que tengamos, por más estudios que tengamos, está probado que la gente sigue propagando cierto tipo de odio de forma totalmente gratuita, y que esto al final lo único que hace es crear nuevos estereotipos o simplemente ampliar los estereotipos que ya existían. Y esto es algo que realmente hay que poder atajar, pero realmente es algo que como sociedad debemos hacer todos. No forma parte simplemente del cuerpo educativo de poder proporcionar información, sino que también realmente interactuemos con todas las culturas con las que convivimos aquí en Europa, que realmente tenemos la oportunidad, ¿no?, de estar en contacto con tantas, y qué pena que realmente al final simplemente nos cerremos en nosotros mismos. ¿Y qué papel puede jugar aquí Bruselas? Creo que, como decía antes, es importante, especialmente con las elecciones en el horizonte, que las instituciones, pero sobre todo también los grupos políticos en el Parlamento, hagan un frente común para condenar estos discursos de odio y estas actitudes. O sea, que claramente todos los partidos que no están o sea, aparte de la extrema derecha, que hagan un frente común claro y deslegitimizar estas actitudes y estos discursos, porque al final los actos de odio no vienen solos. Los actos de odio vienen impulsados por unas narrativas o por la ausencia de unas narrativas que condenen estos actos. Entonces, si vemos en la calle actos, ahora estaban hablando de actos antisemíticos, pero lo que hemos estado viendo en Europa desde hace muchísimos años son actos también islamofobos contra los ciudadanos europeos que son musulmanes o que desde parte de la sociedad leemos como musulmanes. Si no hay una condena clara por parte de una clase política contra eso, como decía ella, Tamara, la educación no hay no... este frente común. De momento no hay este frente común, y como dice Berta, esto ayudaría muchísimo. Y también quizás recuperar los mecanismos que ya existen, porque leía justamente hace unos días que la Unión Europea tiene una estrategia de lucha contra el antisemitismo. Pero y no ahí sirve.
Pero no sirve, exacto. O sea, la idea sería aplicarlo bien, ¿no? Es decir, crear unas leyes y si existen, modificarlas para que funcionen, hacer políticas, mucha pedagogía. Es decir, existen los mecanismos, pero a veces no se aplican o no funcionan. Entonces hay que revisarlos. Es como todo, tienen los documentos, tienen los expertos, Eso es. pero los países no lo aplican. Sí, también, realmente lo que hay que hacer es que digamos, las políticas antirracistas estén expuestas realmente en todas las políticas europeas que tenemos hoy en día, porque podemos hablar de discriminación, pero, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, también las personas racializadas son las que más consecuencias están recibiendo. Por lo tanto, ya llega un momento en que no sirve simplemente hablar de obtener políticas de igualdad, sino que también al final es que permeen en todos los aspectos que la Unión Europea maneja en su día a día. Y luchar contra los discursos de odio, perdona. Y no ayuda quizás que están prohibiendo en países como Francia las protestas. No, desde luego que esto no ayuda porque entonces es como obviar el problema, decir esto no se puede hacer y lo bueno no es lo otro. Entonces esto no ayuda para nada y hay que frenar todos los discursos de odio, como decía, que están surgiendo. Está ahí la libertad de expresión, ¿no? Pero parece que últimamente en política todo vale y cualquier declaración está bien. Y esto al final, entre las redes sociales, los algoritmos, las burbujas comunicativas, hace que recibamos un tipo de información y que si ya tenemos una forma de pensar solo se vea reforzada por estos discursos y es muy peligroso. En ese sentido, algo que creo que ilustra muy bien lo que dices es este discurso del que está haciendo bandera la Unión Europea, la extrema derecha, de ir contra lo políticamente correcto, ¿no? En España lo vemos mucho, que la extrema derecha ha usado este discurso de vamos a ir contra lo políticamente correcto, contra lo que la izquierda no nos permite decir, para acabar legitimando unos discursos que son claramente de odio, que no es una cuestión de ser políticamente correcto o no. Y estamos mirando porque la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lleva muchísimos años vigilando esta situación y acaba de publicar su informe que se llama Ser negro en la Unión Europea. Parece que nada ha mejorado desde 2016. De hecho, cada vez más afrodescendientes sufren discriminación solo por el color de su piel. Hoy en día voy a mirar a usted aquí porque, claro, esta información igual no es sorprendente, ¿no? Que la situación está cada año peor. Realmente nos sorprende y mucho más cuando vemos que el panorama político a nivel estatal, bueno, todos los diferentes estados de la Unión Europea, vemos que cada vez más hay partidos de la derecha o extrema derecha que forman parte de esos gobiernos. Y de hecho lo que está este report del FRA está enseñando o mostrando es cómo al final ya esos números ya eran preocupantes hace 3 o 4 años cuando fue la primera vez que se generó. 5 años. Hace 5 años. Pero vemos que ahora todavía se ha incrementado el número de problemáticas y vemos como más de la mitad de las personas afrodescendientes han sido paradas por la policía por perfilamiento racial y es algo que al final simplemente muestra una vez más que el racismo es algo que es sistémico, que que la policía tiene realmente el respaldo al final de los gobiernos para poder realizar este tipo de chequeos a personas simplemente por cómo se ven o por cómo se perciben. ¿Ibas a decir algo? No. Porque quiero hablar de Finlandia, porque estaba leyendo esta semana en la prensa finlandesa, porque ya que Finlandia registró los niveles más altos de discriminación después de Alemania y Austria, muy vergonzoso ahí diciendo que necesitamos también gente de fuera que viene aquí a trabajar, pero ¿cómo vamos a poder darle bienvenida a gente si somos uno de los países más racistas de Europa? Sí, de hecho es que Bélgica también está muy alto en ese ranking. Yo me he sorprendido porque precisamente Bruselas al menos es una ciudad muy multicultural, pero es verdad que, como decía la compañera, es algo sistémico y evidentemente si hay gente que quiere venir aquí y sabe que esto está sucediendo, yo por lo menos no querría venir. Y a raíz de lo que tú comentas de la actualidad, también hay muchos casos de gente que ha tenido que cambiar de país, ha tenido que dejar Finlandia u otros países por culpa del racismo y me parece espeluznante. También leía en ese informe que muchas personas negras están sobrecualificadas para los trabajos que desempeñan. Pero eso al final es la normalización de nuestras vidas, o sea,
realmente tenemos que demostrar el doble o el triple para simplemente tener el mismo trabajo que cualquier otra persona. Creo que eso es algo que no tiene ningún sentido. Y, por ejemplo, cuando mencionabas el tema de Finlandia, es gracioso que digan ese tipo de comentarios cuando, si no es esta semana, la semana anterior, tienen previsto ampliar el número de años que una persona debe estar en Finlandia para poder obtener la nacionalidad finlandesa. Entonces, al final es un doble rasero de decir, bueno, ¿cómo vamos a sostener nuestra economía cuando en realidad lo que estamos haciendo es poner más barreras a esas personas que realmente quieren formar parte de la sociedad? Depende mucho al final del relato la aceptación que la sociedad tenga dependerá mucho del relato. O sea, vuelvo un poco a la misma idea, pero creo que es muy importante. Y el ejemplo de Ucrania se ve claramente. Cómo el discurso sobre Ucrania, que ha sido como país que está defendiendo la democracia, los valores fundamentales europeos, cómo la sociedad entonces ha visto con muy buenos ojos la llegada de migrantes desde Ucrania hasta, que eso hablaremos luego, la potencial inclusión de Ucrania en la Unión Europea, gracias esto en parte a que el discurso que se ha hecho de Ucrania y de los ucranianos ha sido completamente diferente al discurso que ves de gente que se va de otros países por la cuestión que sea. Que el discurso no es tan positivo. Los ucranianos se han visto como alguien que viene a aportar algo. Los migrantes de otras zonas se ven como alguien que se viene a aprovechar de las condiciones Y es verdad europeas. que la Comisión ha sacado muchísimas estrategias de igualdad y también tiene su plan contra el racismo, tiene también un exjugador del baloncesto finlandesa, Mihaela Muau, que es la coordinadora contra el racismo, pero quizás no cambia nada. Pero bueno, lo que queremos saber es si algo puede cambiar y por eso también hemos hablado con Siobhan McInerney Langford. Trabaja para el FRA, para la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Viena. Escuchen. Las medidas podrían incluir sanciones proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deberían trabajar para crear una cultura de respeto de los derechos fundamentales y fomentar la denuncia de incidentes racistas. Y por último, garantizar que las instituciones disponen tanto de los mandatos como de los recursos necesarios para defender la legislación europea en materia de igualdad en los Estados miembros. Las palabras de Siobhan McInerney Langford. Nos estamos preguntando por qué no funcionan estos mecanismos y hasta qué punto pueden ser exitosas estas medidas europeas. De hecho, desde NAR lo que estamos haciendo, o lo que hemos estado haciendo durante este último año, ha sido un mapeo para realmente ver cómo los gobiernos, los Estados miembros están implementando o no el NAPAR, que es la Acción Nacional contra el Racismo, y vemos que la mayoría de ellos no han realizado ni un paso contra eso. Volvemos a la pregunta de falta de política. Simplemente no está dentro de la agenda de los políticos fomentar esto y realmente es un error porque al final, a largo plazo, la sociedad europea necesita a estas personas para poder seguir contribuyendo. Y creo que hace falta también que, al igual que ha pasado con el feminismo en los últimos años, que lo hemos asumido como parte que es necesario en todos los ámbitos, en ámbito de, no sé, acceso a la vivienda, temas de educación, temas de mercado laboral. Creo que el antirracismo también tiene que llegar a ser tan transversal, exacto, que acabe cruzando, porque como decía ello, en temas de cambio climático también afecta, en temas de acceso a la vivienda, acceso al trabajo también afecta. Entonces, creo que se tiene que dejar de pensar, para que sean efectivas las estrategias no pueden ser aisladas, tienen que tener en cuenta los diferentes ámbitos en los que Pero es verdad lo que dice hoy en día, que es una falta, no hay prioridad aquí y hay poca gente que habla de este problema. Sí, por ejemplo, por traérnoslo al ámbito más local, aquí en Bruselas se está intentando descolonizar el espacio público desde hace mucho tiempo, es decir, por si hay algún espectador que no sabe lo que es, ¿no? Retirar o dar contexto a estatuas, nombres de calles de la época colonial, y está costando muchísimo. Sin ir más lejos, hace pocos días se estrenó una exposición en el Museo de África que exponían archivos y al final se ha prohibido y solo se va a poder ver un día. He intentado ir a verla y ya está agotada. Y eso me parece que, como decía la compañera, es racismo sistémico, que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esta situación y revisar lo que no está funcionando. Y como decías tú, hay muchos informes, porque estoy mirando aquí un informe de UNIA, Organización contra la Discriminación, decía que Bélgica sigue siendo una sociedad marcada por el racismo. Bueno,
Un tema que sin lugar a dudas volveremos a tratar, pero ahora no tenemos más tiempo. Pero quédense con nosotros porque después de la pausa hablaremos sobre la visita relámpago de esta semana de la presidenta de la Comisión Europea a los Balcanes Occidentales. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Soy Maeve McMahon y junto con mis invitadas estamos hablando de algunas de las historias más destacadas de esta semana. Una de ellas fue el viaje de la presidenta de la Comisión Europea a los Balcanes Occidentales. Ursula von der Leyen se reunió con los dirigentes de Macedonia del Norte, Bosnia, Kosovo, Montenegro y Serbia. Y su visita se produce una semana antes de que la Comisión Europea presente importantes informes sobre los progresos de estos países hacia su incorporación a la Unión Europea. Para saber más cómo es la situación sobre el terreno y si a la población local le sigue importando realmente la Unión Europea, hemos hablado con el experto de los Balcanes, Reinhard Jaersma, en Skopje. Siguen queriendo entrar en la Unión Europea, pero no tanto como antes. Creo que en los Balcanes subyace el cinismo de que la región solo recibe atención para los acontecimientos geopolíticos en otros lugares. Pero estos países llevan tanto tiempo en una sala de espera que la gente de la región duda en creer que exista un verdadero impulso o que haya un verdadero empuje hacia la ampliación. Y también porque cuando se observan los mensajes de von der Leyen, sus discursos, se ve que intenta enfatizar esta perspectiva genuina. Alaba reformas locales que la mayoría de la población no experimenta realmente. Y la gente se pregunta si los funcionarios de la Unión Europea saben realmente lo que ocurre sobre el terreno en la región. Las palabras de Reinhard Jaersma. Berta, empezamos con usted porque es la experta aquí sobre este tema. Me gustaría analizar este viaje de Ursula von der Leyen, si le ha parecido un éxito o no. Bueno, la visita de von der Leyen se tiene que entender y como decía la introducción, ha ido a presentar el paquete de crecimiento para la región. Ese paquete es un intento más de relanzar el proceso de ampliación que lleva 10 años en espera. Entonces, desde que empieza la guerra en Ucrania el año pasado, la Unión Europea se da cuenta de que no puede seguir con la región en modo de stand-by y que tiene que volver a relanzar este proceso. ¿Qué pasa? Que entonces se da cuenta la Unión Europea que en estos 10 años el proceso de reformas que se exige a los países para que pasen a ser miembros ha estado también en stand-by. Entonces, durante todo el año pasado hubieron diferentes avances, sobre todo la apertura de negociaciones con Macedonia del Norte y Albania, el estatus de candidato a Bosnia, lifting de los visa requirements para Kosovo, etcétera, etcétera. Este paquete es un intento más porque lo importante de este paquete, que como has dicho tú es de 6.000 millones de euros, es que va supeditado a la implementación de las reformas que se les exigen a los países. Es decir, si vosotros avanzáis en estas reformas claves, que por ejemplo en el caso de Macedonia del Norte es la enmienda a la Constitución para incluir a la minoría búlgara, en el caso de Kosovo y Serbia que avancen en el proceso de normalización de relaciones, etcétera, etcétera, si cumplís con esto van a llegar el dinero. Es decir, es un intento más para... Un intento más, porque claro, a nadie le gusta estar en la sala de espera, ¿no? Esperando y esperando y esperando, y a nadie ahí quieren ver tampoco a Ucrania saltar quizás la cola, pero podemos mirar también esta región. Hemos preparado un mapa para mirar exactamente dónde estaba la presidenta de la Comisión esta semana en Macedonia del Norte, Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina. Y claro, hay que recordar que Croacia fue el último país de incorporarse a la Unión Europea en 2013. ¿Está preparada, Tamara, la Unión Europea para ampliarse? Como decía la compañera, llevan ya mucho tiempo trabajando en esto, pero yo creo que de momento todavía le falta mucho, tanto a estos países, en el sentido pues de independencia del Poder Judicial, reformas administrativas, etcétera, y luego también supone un gran reto para la Unión Europea, logístico, político, económico también, porque el PIB de estos países es muy bajito. Creo que leía que estaba incluso por debajo de Bulgaria, que es el país más pobre. Entonces yo, francamente,
lo veo un poco complicado teniendo también en cuenta la situación global y todo lo que está pasando. Pero por otra parte, creo que en cierto modo a la Unión Europea le urge para que estos países estén menos en contacto con Rusia, para fomentar también la cooperación incluso entre ellos que han tenido problemas. Ahí está el juego, sí, ¿no? sí, Para ver sí. si lo vendrán esta Es semana. difícil. Estuve ahí de viaje. A ver, hoy día, en su opinión. Pues creo que es interesante, ¿no? Ver cómo están así jugando a las cartas y viendo, barajando desde qué punto de vista estos países pueden aportar o no. Pero también creo que es interesante saber cómo culturalmente Europa puede absorber el conocimiento, las experiencias de estos pueblos, cuando sabemos que históricamente muchas veces han sido ignorados o simplemente la experiencia que Europa o la ayuda que Europa ha dado a ciertos países de estos que has mencionado anteriormente ha sido bastante discutible en muchos casos. Y entonces el hecho de ver cómo países musulmanes o con una mayoría musulmana o con un 50-60% de personas musulmanas, cómo podemos ver esto, y sobre todo desde el punto de vista de estos países de Europa, como por ejemplo Francia, Alemania, que tienen un peso muy importante en nuestra sociedad, cómo pueden digerir este tipo de cambios, que realmente son cambios muy drásticos y que realmente creo que Europa le cuesta añadir o aceptar ciertos cambios que realmente son necesarios. Quizás hasta ayuda a ver a musulmanes como europeos, que ya hay muchos, obviamente. Exacto, pero el hecho de que un Estado ya directamente puedas absorberlo como tal ya es otra cosa. Por ejemplo, con el caso de Turquía ni siquiera está en la mesa, aunque Turquía sigue siendo un socio muy importante para la Unión Europea, por ejemplo. Claro, por eso hablan más de dinero, de otras cosas culturales, ¿no, Berta? Porque es más fácil. Sigue siendo un tabú lo que está diciendo. Creo que, o sea, el principal y uno de los problemas o sea, la Unión Europea tiene que ganarse la credibilidad y el leverage que ha perdido en los últimos años en los Balcanes. El problema para mí es que la Unión Europea presenta estos planes de crecimiento a los Balcanes, pero falta que asuma o que verbalice o que haga un plan para hacer sus propios deberes. Evidentemente, una Unión Europea con 27 estados no va a funcionar igual que una Unión Europea con 30 más estados. Entonces, y muchas lenguas, además. Es evidente que harán falta cambios, y que es un debate que está sobre la mesa ahora mismo en Bruselas, cambios de la arquitectura y del funcionamiento institucional, pero hace falta que la Unión Europea empiece a ponerlo sobre la mesa de verdad, que ahora con el paper que presentaron Francia y Alemania parece que puede ser un poco un trigger para que se empiecen a tratar estos temas. El problema es que la Unión Europea durante todos estos años no ha estado haciendo estos deberes. Entonces ahora sí... Nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a volver a este tema porque es súper interesante y como hemos dicho, la semana que viene saldrán esos reportajes de progreso. Pero por el momento, muchas gracias a nuestras invitadas y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos muy pronto. Hola, están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Soy Maeve McMahon y esta semana tenemos una noticia importante que compartir. Hoy hace exactamente un año que Bruselas Te Quiero apareció en sus pantallas. Para celebrarlo, queremos llevarles entre bastidores para presentarles a algunos de los miembros de nuestro equipo que hacen mágica y pulsen todos los botones correctos, como nuestros productores Paul Lajoc-Oppenau y Luis Albertos y Vinny de Groote, nuestro jefe técnico. Nada sería posible sin ellos y tantos arreglos técnicos que nunca se ven, así que muchísimas gracias a todos ellos. Y para citar a Bryan Adams, todo lo que hacemos lo hacemos por ti, así que muchísimas gracias a nuestros telespectadores por vernos. De Brasil a Barcelona, de Cork a Corfú. Nos encanta saber de vosotros, así que no dejáis de hacernos llegar vuestros comentarios desde cada rincón de Europa y de Latinoamérica. Ya sean comentarios buenos o malos, algunos diciendo que el programa es muy informativo, que los invitados y invitadas son muy buenos, otros dicen que a veces es demasiado parcial, otros muy contentos de saber un poquito más sobre la capital de Europa, que no es fácil, ¿no? Contar la noticia europea, a veces es un poco complicada, difícil, ¿no? ¿Tamara? Sí, a veces es demasiada también la actualidad europea. A veces no damos abasto para llegar a todo, a cubrirlo. Pero pica la curiosidad, ¿no?
Exacto, al final el panorama informativo es lo que realmente debe surgir, ¿no? Y poder hacer este tipo de debates creo que es algo muy enriquecedor. Sí, es muy importante. Y necesitamos más gente también aquí con nosotros para compartir muchas más opiniones. Pero desde que comenzó a emitir Bruselas Te Quiero, muchísimos de ustedes han preguntado por el nombre. En pocas palabras, la idea era hablar de lo bueno y lo malo de la compleja Unión Europea. Y, por supuesto, más allá de las instituciones, Bruselas es una ciudad normal en medio de un pequeño pero complejo país que tiene nada menos que 9 ministerios de sanidad. Y para saber qué piensa la gente aquí sobre Bruselas, salíamos a la calle. Escuchen. Es una ciudad encantadora. Por ejemplo, este lugar es muy bonito y todo está muy organizado y limpio. Es realmente genial porque todo está concentrado en el centro de la ciudad, hay muchos museos y se puede ir a todas partes a pie. Creo que la gente es muy amable y simpática. El tiempo no es el mejor. Me gusta mucho Bruselas, nací aquí, pero lo que realmente no me gusta es la suciedad. Da muy mala imagen de la ciudad. De hecho, es una falta de modales. La gente es sucia. Es cara porque es una gran ciudad. Acabamos de pagar 9 euros por 2 donuts. Hay mucha gente, demasiado ajetreada para mí. Seguridad. Yo no andaría sola por la calle. Sí, me gusta Bruselas. Por eso vivo aquí. Soy de París. Hay demasiadas obras, pero los belgas son increíbles. Para ser así una ciudad pequeña, pues es cosmopolita en el sentido de que pues hay muchas culturas. Es una ciudad muy abierta a todo tipo de culturas y formas de vida. Eso es lo que más nos gusta. Pues muchas reacciones diferentes. A ver, Berta. Claramente el primero era turista y no vivía en Bruselas, porque destacar de Bruselas que es una ciudad limpia, creo que tiene muchísimas cualidades, pero la limpieza no sería la primera. Sí, Bruselas tiene cosas malas, como todas las ciudades, pero haciendo referencia al título, Bruselas Te Quiero, yo amo Bruselas. A mí me encanta la multiculturalidad, el ritmo de vida, a mí me gusta muchísimo, sobre todo la Bruselas que hay fuera de Schumann. Esa es la que me gusta. Bueno, en mi caso también me gusta mucho Bruselas, pese que tiene sus cosas buenas y malas, al final haces un balance y al final las cosas buenas son las que quedan. Sí. Son las cosas buenas de lo que quedan. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues yo creo que hay que algo mirar bueno. Nuestra torta y con 1, 2, 3 hacemos... Uy, madre mía. Porque nos estamos quedando sin tiempo aquí, pero muchísimas gracias a nuestros invitados esta semana. Hoy Berta López Domenech y Tamara Atienzar para estar aquí con nosotros y para celebrar nuestro primer aniversario. Y gracias a ustedes por vernos. Si desean enviarnos comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselastequiero@euronews.com. Hasta muy pronto en Euronews.